¿Qué pasaría si te dijeran que 70 esclavos una vez hicieron temblar al imperio más poderoso de la historia? Que un solo hombre transformó gladiadores destinados a morir por entretenimiento en un ejército de 120.000 guerreros? Que durante 3 años Roma no pudo dormir tranquila porque un ex esclavo tracio había aprendido sus secretos militares y los usaba en su contra. Esta no es una película de Hollywood. Esta es la historia real de Espartaco, el hombre que enseñó al mundo que la libertad vale más que la vida y que incluso el poder más absoluto puede ser desafiado por quienes no tienen nada que perder. ¿Sabías que el Imperio Romano, esa civilización que admiramos por sus acueductos, carreteras y leyes, construyó toda su riqueza sobre el trabajo de esclavos? Para el año 73 a.C., cuando nuestra historia comienza, Roma dominaba el mundo conocido. Desde Hispania hasta Asia Menor, desde Galia hasta África, las legiones habían conquistado territorios inmensos. Pero el verdadero motor de esta grandeza no eran solo las espadas de sus soldados, sino las cadenas de sus esclavos. En la península itálica vivían aproximadamente 5 millones de personas. De ellos, casi 1,5 millones eran esclavos. Imagina eso. 1 de cada 3 habitantes era propiedad de otro ser humano. No eran trabajadores, no eran siervos, eran literalmente objetos que se compraban y vendían en mercados especializados. Tenían el mismo estatus legal que una mesa, un caballo o una herramienta agrícola. Estos esclavos no llegaron a Roma por casualidad. Cada campaña militar romana traía consigo una cosecha humana. Cuando las legiones conquistaban una ciudad o derrotaban a una tribu, los sobrevivientes se convertían automáticamente en mercancía. Un soldado galo capturado en batalla se transformaba en esclavo rural. Una mujer germana se convertía en sirvienta doméstica. Un niño tracio terminaba como gladiador para entretenimiento. Los latifundios, esas vastas propiedades rurales, eran verdaderas fábricas de miseria humana. Imagina plantaciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, trabajadas por cientos o miles de esclavos que vivían en condiciones que harían parecer lujosas a las peores cárceles modernas. Los esclavos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, encadenados en cuadrillas, bajo la vigilancia constante de capataces armados con látigos. La crueldad del sistema era calculada y científica. Los propietarios dividían a los esclavos por nacionalidades para evitar que se comunicaran fácilmente entre ellos. Separaban a las familias para eliminar vínculos emocionales que pudieran generar resistencia. Los esclavos no tenían nombres, sino números. Su esperanza de vida promedio era de apenas 10 años después de llegar a la plantación, y cuando morían por agotamiento, enfermedad o maltrato, simplemente eran reemplazados por nuevos productos de las últimas conquistas. Pero había algo que los mercaderes y compradores romanos no entendían completamente. Estaban creando una bomba de tiempo. Para el año 73 a.C., la situación se había vuelto particularmente peligrosa. Las legiones romanas estaban dispersas por todo el mundo conocido, luchando en Hispania y el Oriente. En la península solo quedaban milicias locales. Los esclavos no eran ciegos a esta situación y sabían que existía una ventana de oportunidad que tal vez no se volvería a abrir en generaciones. ¿Qué forja a un hombre capaz de desafiar al imperio más poderoso de la historia? Para entenderlo, debemos viajar a las montañas de Tracia, esa tierra de guerreros salvajes en las fronteras del mundo civilizado, donde nació el hombre que conoceríamos como Espartaco. Tracia era un reino que Roma no lograba comprender completamente. Ubicada en lo que hoy conocemos como Bulgaria,
Era una tierra de montañas escarpadas, bosques impenetrables y valles donde corrían ríos helados. Pero más que su geografía, lo que hacía especial a Tracia era su gente. Tribus guerreras que habían convertido la lucha en un arte, la resistencia en una religión y la libertad en el valor más sagrado. Los tracios no eran como otros pueblos que Roma había conquistado fácilmente. Mientras los galos luchaban por honor y los germanos por territorio, los tracios luchaban por algo más profundo, por el derecho a vivir según sus propias leyes ancestrales. En las tribus tracias, especialmente entre los Maedi, donde probablemente nació Espartaco, los niños aprendían a manejar la lanza antes que a caminar correctamente. El nombre Espartacos no era casual. En la lengua tracia, sparas significaba lanza y tacos significaba famoso o ilustre. Famoso por la lanza era el nombre de un guerrero destinado a la batalla. 5 reyes de la dinastía espartóquida del Bósforo habían llevado ese nombre. Era el nombre de la realeza guerrera, de aquellos destinados a liderar en tiempos desesperados. En el corazón de la historia de Espartaco hay una mujer cuyo nombre los historiadores romanos nunca se molestaron en preservar, pero cuya influencia fue determinante en todo lo que seguiría. Ella era una profetisa de la tribu Maedi, seguidora de los misterios dionisíacos, y según las crónicas antiguas, poseía el don de ver el futuro en estados de éxtasis religioso. Cuando Espartaco y su esposa fueron capturados y llevados a Roma para ser vendidos como esclavos, ocurrió algo extraordinario. Durante la primera noche en cautiverio, una serpiente apareció de la nada y se enrolló alrededor de su rostro sin hacerle daño. Para una profetisa tracia entrenada en los misterios de Dionisio, el significado era cristalino. La serpiente era el símbolo sagrado de su dios. Representaba tanto el poder de la vida como el de la muerte. La profecía que la mujer pronunció ese día se convertiría en la brújula espiritual de toda la rebelión. Este es el signo de un poder grande y temible que lo acompañará hasta un final desafortunado. No era solo una predicción, sino una declaración de guerra contra el destino. Ella había visto que su esposo estaba destinado a la grandeza, pero también a la tragedia. La transformación de Espartaco de guerrero libre a gladiador esclavo es una de las ironías más crueles de la historia antigua, porque antes de convertirse en el enemigo más temido de Roma, había sido uno de sus soldados. Esta experiencia le proporcionó el conocimiento que lo convertiría en invencible. Las fuentes históricas coinciden en lo esencial. Espartaco era un auxiliar tracio en el ejército romano. Los auxiliares eran tropas extranjeras que luchaban bajo el mando romano a cambio de ciudadanía y recompensas económicas. Para un guerrero tracio, servir en las legiones no era una traición, sino una oportunidad de aprender los secretos militares del enemigo. Durante su tiempo como auxiliar, Espartaco aprendió todo lo que necesitaría saber para destruir Roma desde dentro. Conoció la estructura jerárquica de las legiones, las señales de comunicación en batalla, las formaciones tácticas, los métodos de asedio, las rutas de suministro y, más importante aún, las debilidades del sistema militar romano. Entendió que las legiones eran invencibles en campo abierto contra enemigos que luchaban de la misma manera, pero vulnerables a la guerra de guerrillas. Algo salió mal durante su servicio militar. Las fuentes antiguas sugieren que desertó, tal vez porque se negó a participar en campañas contra su propio pueblo, o tal vez porque fue traicionado por comandantes romanos que desconfiaban de su lealtad. Plutarco menciona que fue capturado junto con su esposa, lo que sugiere que había intentado regresar a Tracia cuando fue atrapado. La captura no fue solo un infortunio personal, sino una catástrofe espiritual. Para un guerrero tracio, la esclavitud era peor que la muerte.
Los tracios preferían suicidarse antes que vivir sin honor, pero Espartaco tenía algo que lo mantuvo vivo: la profecía de su esposa y la certeza de que su destino era más grande que sus circunstancias actuales. El proceso de esclavización era diseñado para romper el espíritu de resistencia. Los capturados eran encadenados, marcados con hierro caliente como ganado, separados de sus familias y sometidos a humillaciones sistemáticas. Pero los romanos cometieron un error crucial con Espartaco. Por su físico imponente y su obvio entrenamiento militar, lo destinaron a las arenas como gladiador. Roma había creado sin saberlo al comandante perfecto para liderar una rebelión en su contra. Un hombre que conocía sus métodos militares, que había estudiado sus fortalezas y debilidades, que tenía el carisma natural de un líder tracio, la bendición de una profetisa y el resentimiento ardiente de alguien que había perdido todo por culpa del sistema romano. Si queremos entender cómo 70 gladiadores lograron iniciar la mayor rebelión esclava de la historia, debemos conocer la escuela gladiatoria de Lentulus Batiato, en Capua, ese lugar donde la muerte se había convertido en espectáculo y donde Roma entrenaba sin saberlo a los guerreros que la destruirían. La escuela de Batiato no era solo una instalación de entrenamiento, sino una prisión militar de máxima seguridad diseñada para contener a los hombres más peligrosos del mundo romano. Ubicada a 25 kilómetros de Nápoles, en la próspera ciudad de Capua, albergaba aproximadamente 200 gladiadores de todas las nacionalidades conquistadas por Roma. Galos gigantescos, germanos feroces, tracios letales, sirios astutos y africanos resistentes. Cada gladiador representaba una inversión considerable para Batiato. Un espécimen de primera calidad costaba el equivalente a varios años de salario de un trabajador romano común. Por eso, a diferencia de otros esclavos, los gladiadores recibían alimentación de alta calidad, atención médica especializada y entrenamiento militar profesional. Eran atletas de élite preparados para un deporte que tenía una sola regla: matar o morir por entretenimiento. El entrenamiento era brutal, pero extraordinariamente eficaz. Los gladiadores aprendían no solo a usar armas, sino a convertirse en máquinas de guerra humanas. Estudiaban anatomía para saber exactamente dónde clavar un puñal para matar rápidamente. Desarrollaban una condición física sobrehumana que les permitía luchar durante horas bajo el peso de armaduras pesadas. Más importante aún, aprendían a funcionar bajo presión extrema, a tomar decisiones tácticas en fracciones de segundo y a liderar equipos en situaciones de vida o muerte. La diversidad étnica de la escuela era tanto una fortaleza como una debilidad. Roma deliberadamente mezclaba nacionalidades para evitar que los gladiadores desarrollaran lealtades grupales que pudieran generar resistencia organizada. Pero en el proceso, inadvertidamente creó algo único en el mundo antiguo. Un lugar donde guerreros élite de todas las naciones conquistadas compartían conocimientos, técnicas de combate y, sobre todo, odio hacia sus opresores comunes. Espartaco se destacó rápidamente en este ambiente. Su entrenamiento militar previo lo convertía en un gladiador excepcional. Pero más importante aún, su carisma natural y su inteligencia superior lo convirtieron en un líder informal entre los prisioneros. Los otros gladiadores comenzaron a seguirlo no solo por respeto a sus habilidades, sino porque representaba algo que habían perdido: dignidad, honor y la posibilidad de una muerte con significado en lugar de una muerte por entretenimiento. Al principio, su influencia era sutil pero innegable. En el patio de entrenamiento, otros gladiadores comenzaron a buscar su consejo sobre técnicas de combate. Durante las comidas comunales, los grupos se formaban naturalmente alrededor del lugar donde él se sentaba.
El elemento más peligroso del liderazgo de Espartaco era su capacidad para articular una visión alternativa del futuro. No hablaba de libertad como una fantasía imposible, sino como un objetivo militar alcanzable con la preparación y coordinación adecuadas. Como 70 hombres armados, solo con cuchillos de cocina, lograron escapar de la prisión militar más segura de Roma. La respuesta nos lleva a la primavera del año 73 a.C., cuando una conspiración desesperada se transformó en el primer acto de la guerra más peligrosa que Roma había enfrentado en su territorio. El plan original era mucho más ambicioso de lo que finalmente se ejecutó. 200 gladiadores habían conspirado para escapar durante una de las festividades romanas, cuando los guardias estarían distraídos y posiblemente ebrios. Habían observado los patrones de vigilancia durante meses, identificado las rutas de escape más viables y establecido un sistema de señales para coordinar el movimiento de grupos grandes sin alertar a los guardias. Pero como ocurre con todos los secretos compartidos por demasiadas personas, la conspiración fue descubierta. Un gladiador, probablemente torturado o sobornado, reveló el plan a Batiato. La respuesta romana fue inmediata y brutal. Ejecuciones públicas de los líderes identificados, castigos salvajes para los sospechosos y medidas de seguridad adicionales para evitar cualquier intento futuro. Sin embargo, 78 hombres se enteraron de la traición justo a tiempo para actuar. Era ahora o nunca, y todos sabían que el fracaso significaría una muerte lenta y tortuosa, como ejemplo para otros esclavos. Liderados por Espartaco, Crixo el Galo y Enómao el Germano, estos gladiadores tomaron la decisión más desesperada de sus vidas. Preferían morir luchando por la libertad que vivir como animales de entretenimiento. La fuga en sí misma fue una obra maestra de improvisación bajo presión extrema. Los gladiadores no tenían acceso a sus armas de entrenamiento, que estaban guardadas bajo llave cada noche. En su lugar, se armaron con lo único disponible: cuchillos de cocina, espetos de carne, martillos y cualquier objeto que pudiera convertirse en arma. Era David contra Goliat. Pero David, multiplicado por 70 y con 3 años de entrenamiento militar intensivo. El momento crucial llegó cuando los fugitivos, ya fuera de los muros de la escuela, pero aún sin armas adecuadas, encontraron una caravana que transportaba equipamiento gladiatorio hacia otra ciudad. Esta no era coincidencia. Espartaco había observado las rutas comerciales durante sus meses de cautiverio y sabía que tales envíos eran regulares. El ataque a la caravana les proporcionó gladios, escudos, armaduras y por primera vez desde su captura, la sensación de ser guerreros en lugar de víctimas. La elección de 3 líderes no fue casual ni democrática en el sentido moderno. Espartaco representaba la experiencia militar y el conocimiento estratégico. Crixo aportaba la ferocidad gala y el conocimiento del norte de Italia. Enómao contribuía con la disciplina germana y la resistencia física legendaria. Juntos formaban un comando militar que combinaba las mejores tradiciones guerreras de las naciones que Roma había conquistado. Era como si el propio imperio hubiera forjado las armas de su destrucción. ¿Dónde puede esconderse un grupo de gladiadores fugitivos en territorio romano cuando todo el mundo los está buscando? La respuesta que encontró Espartaco no solo demostró su genio estratégico, sino que se convertiría en el símbolo perfecto de lo que estaba por venir. Eligió refugiarse en el cráter del monte Vesubio, un volcán que los romanos consideraban extinto, pero que en realidad solo estaba dormido. La elección del Vesubio como base de operaciones fue brillante por múltiples razones. Primero, era un terreno que los romanos consideraban inútil militarmente. El volcán tenía fama de ser impenetrable.
con laderas demasiado empinadas para mover tropas organizadas y un cráter que parecía una trampa mortal para cualquiera que se aventurara allí. Los comandantes romanos simplemente no podían concebir que alguien estableciera una posición defensiva en un lugar tan inhóspito. Segundo, el Vesubio ofrecía recursos naturales que los fugitivos necesitaban desesperadamente. Las laderas del volcán estaban cubiertas de viñedos y pequeñas granjas trabajadas por esclavos que inmediatamente simpatizaron con los rebeldes. Había agua fresca de manantiales naturales, cuevas para refugio y, lo más importante, una vista panorámica de toda la región que permitía a Espartaco observar los movimientos de las tropas romanas desde kilómetros de distancia. Tercero, la ubicación tenía un valor simbólico poderoso que Espartaco, con su comprensión de la psicología humana, explotó brillantemente. Para los esclavos fugitivos, refugiarse en un volcán era como declarar que preferían vivir en las entrañas de la tierra antes que bajo el yugo romano. Para los esclavos de las plantaciones cercanas, el Vesubio se convirtió en un faro de esperanza, una señal de que la resistencia era posible. La transformación del cráter en una fortaleza militar demostró las habilidades organizativas que convertirían a Espartaco en algo más que un líder de gladiadores fugitivos. Estableció un perímetro defensivo usando las características naturales del terreno. Organizó patrullas para interceptar a los esclavos que llegaban para unirse al grupo. Más importante aún, comenzó a estructurar lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un ejército. Los recién llegados no eran solo gladiadores. Esclavos rurales que habían escuchado rumores de la fuga comenzaron a llegar al Vesubio en grupos pequeños. Pastores que conocían cada sendero de la región se unieron voluntariamente. Incluso algunos hombres libres pobres, hartos de la opresión económica romana, decidieron apostar su futuro a esta rebelión imposible. En pocas semanas, el grupo original de 78 se había multiplicado por 10. Espartaco no solo había encontrado el refugio perfecto, sino que había creado un centro de reclutamiento que funcionaba como un imán para todos los desesperados del sur de Italia. El volcán dormido se estaba convirtiendo en el corazón de una revolución que pronto haría temblar todo el mundo romano. ¿Qué ocurre cuando el imperio más poderoso del mundo envía un ejército profesional contra un grupo de gladiadores fugitivos y termina siendo humillado? La respuesta llegó en el otoño del 73 a.C., cuando la arrogancia romana se estrelló contra el genio táctico de Espartaco en la ladera del monte Vesubio. Cuando las noticias de la fuga llegaron a Roma, la reacción inicial fue de irritación más que de alarma. El Senado vio esto como un problema de seguridad local, no como una amenaza militar seria. ¿Cómo podrían unos cuantos gladiadores fugitivos representar un peligro real para el poder que había conquistado el mundo mediterráneo? Enviaron a Claudio Glaber, un pretor competente pero no excepcional, con 3.000 hombres para resolver el problema rápidamente. Glaber llegó al Vesubio con la confianza típica de un comandante romano, enfrentando lo que consideraba una operación de policía glorificada. Sus 3.000 soldados no eran legionarios de élite, sino milicia local reclutada apresuradamente, pero aún así superaban numéricamente a los rebeldes por una proporción de 10-1. Su estrategia era simple y aparentemente infalible: cercar el volcán y esperar a que el hambre obligara a los fugitivos a rendirse. El plan romano tenía lógica militar sólida. El Vesubio tenía una sola ruta conocida de acceso, un sendero serpenteante que subía por la ladera menos empinada. Glaber estableció su campamento bloqueando esta ruta y se preparó para un asedio cómodo. Sus soldados montaron tiendas elegantes, establecieron cocinas de campaña y se dispusieron a esperar a que la desesperación hiciera el trabajo por ellos. Pero Espartaco
Había pasado meses observando cada metro del volcán. Conocía senderos que los romanos nunca habían explorado, cuevas conectadas por túneles naturales y, más importante aún, sabía algo que sus enemigos no habían considerado. Las laderas aparentemente imposibles del volcán podían ser descendidas por hombres desesperados que no temían la muerte. La noche del ataque, mientras los soldados romanos dormían cómodamente en sus tiendas, confiados en que tenían a los rebeldes atrapados como ratas en una cueva, Espartaco dirigió a sus hombres en una maniobra que cambiaría para siempre la percepción romana sobre la amenaza que representaba. Usando cuerdas tejidas con vides silvestres, los gladiadores descendieron por el lado más empinado del volcán, el que Glaber había considerado inescalable. El ataque sorpresa fue devastador. Los romanos despertaron con gladiadores enemigos ya dentro de su perímetro, cortando cuerdas de tiendas, matando centinelas y sembrando el caos en la oscuridad. Glaber, despertado por los gritos de sus soldados moribundos, se encontró luchando por su vida contra enemigos que se suponía estaban atrapados y hambrientos. Su ejército disciplinado se desintegró en minutos bajo la ferocidad de hombres que luchaban por algo más valioso que el dinero o la gloria. Luchaban por la dignidad humana. La victoria no solo proporcionó a Espartaco armas, armaduras y suministros militares de calidad. Más importante aún, demostró que los romanos podían ser derrotados, que su supuesta invencibilidad era un mito. Las noticias de la humillación de Glaber se extendieron por toda Italia como fuego en hierba seca, y con ellas llegaron miles de nuevos reclutas al volcán, que se había convertido en símbolo de esperanza para todos los oprimidos del imperio. ¿Cómo se transforma un grupo de gladiadores fugitivos en un ejército de 120.000 guerreros capaz de derrotar legiones romanas en batalla campal? La respuesta nos lleva al corazón del genio organizativo de Espartaco y a una de las transformaciones militares más extraordinarias de la historia antigua. Después de la victoria sobre Glaber, el problema de Espartaco ya no era sobrevivir, sino manejar el éxito. Las noticias de que un grupo de esclavos había humillado a un ejército romano se extendieron por toda la península itálica como una llamada a las armas. Cada día llegaban nuevos grupos al Vesubio, esclavos fugitivos de latifundios, pastores rebeldes, gladiadores escapados de otras escuelas e incluso hombres libres pobres que veían en esta rebelión una oportunidad de cambiar sus vidas. El desafío era monumental. Espartaco tenía que convertir una masa heterogénea de desesperados en una fuerza militar coherente. Sus soldados hablaban docenas de idiomas diferentes. Tenían niveles de entrenamiento militar que iban desde gladiadores profesionales hasta campesinos que nunca habían sostenido una espada. Algunos eran guerreros experimentados de tribus conquistadas, otros eran artesanos urbanos sin experiencia en combate. La solución que encontró Espartaco demostró por qué era mucho más que un simple líder de rebeldes. Creó el primer ejército verdaderamente multicultural de la historia occidental. En lugar de intentar homogeneizar a sus fuerzas, aprovechó la diversidad como una ventaja estratégica. Organizó unidades especializadas basadas en las fortalezas culturales de cada grupo étnico. Los gladiadores formaron el núcleo de élite, pequeñas unidades de asalto entrenadas para combate cerrado y operaciones especiales. Los pastores se convirtieron en exploradores y especialistas en guerra de guerrillas, usando su conocimiento íntimo del terreno italiano. Los artesanos establecieron talleres móviles para fabricar y reparar armas. Los esclavos domésticos, muchos de los cuales habían sido educados, se convirtieron en escribas, traductores y administradores. Pero la innovación más radical de Espartaco fue la inclusión de las mujeres como parte integral de la estructura militar.
En el ejército romano, las mujeres eran carga logística que seguía a las tropas. En el ejército rebelde, las mujeres luchaban, dirigían talleres de producción, servían como curanderas y, más importante aún, proporcionaban la estabilidad emocional que mantenía unida a esta fuerza militar imposible. La estructura de comando que estableció reflejaba tanto pragmatismo militar como necesidad política. Espartaco retenía el comando supremo, pero Crixo dirigía las fuerzas galas y germanas, mientras que otros líderes étnicos mantenían autoridad sobre sus contingentes nacionales. Era una federación militar que respetaba las identidades culturales mientras mantenía unidad de propósito. El entrenamiento militar que implementó combinaba lo mejor de las tradiciones guerreras de todas las naciones representadas en su ejército. Los galos enseñaban técnicas de combate con espada larga. Los germanos compartían conocimientos sobre guerra en formación cerrada. Los tracios instruían en el uso de jabalinas y combate individual. Los sirios aportaban experiencia en arquería y guerra de asedio. Para el invierno del 73-72 a.C., Espartaco había logrado algo que los historiadores militares consideran casi imposible. Había creado un ejército de más de 70.000 efectivos que funcionaba como una unidad coherente a pesar de incluir representantes de virtualmente todas las naciones conquistadas por Roma. Era como si el propio imperio hubiera parido la fuerza destinada a destruirlo. ¿Qué ocurre cuando la capital del mundo despierta y descubre que un ejército de esclavos controla más territorio que muchos reinos aliados? Para el año 72 a.C., Roma enfrentaba una realidad aterradora. Espartaco no solo había sobrevivido, sino que había transformado una rebelión local en una guerra total que amenazaba la existencia misma del sistema que había construido el imperio. Las noticias que llegaban a Roma cada día eran más inquietantes que las anteriores. El ejército rebelde había derrotado no solo a la milicia de Glaber, sino también a las fuerzas del pretor Publio Varinio, un comandante mucho más experimentado. Más alarmante aún, los rebeldes no se comportaban como bandidos desesperados, sino como un ejército profesional con objetivos estratégicos claros. El pánico en Roma era palpable. Por primera vez en generaciones, las calles de la capital se llenaron de rumores sobre la posibilidad real de una derrota militar en territorio italiano. Los mercados de esclavos cerraron porque nadie se atrevía a comprar mercancía que podría unirse a los rebeldes. Los propietarios de latifundios abandonaron sus propiedades rurales y huyeron a las ciudades fortificadas. Lo que más aterrorizaba a las clases dirigentes romanas era la naturaleza de la amenaza. Esta no era una invasión extranjera que se pudiera repeler en las fronteras, ni una guerra civil entre facciones de la élite que se pudiera resolver mediante negociación política. Era una revolución que cuestionaba los fundamentos mismos de la sociedad romana, el derecho de algunas personas a poseer a otras como propiedad. La respuesta del Senado demostró tanto la gravedad de la crisis como las limitaciones del sistema político romano. Enviaron a los cónsules del año 72 a.C., Lucio Gelio y Gneo Cornelio Lentulo, cada uno con 2 legiones completas. Era un despliegue militar sin precedentes contra esclavos rebeldes, el equivalente a usar artillería pesada para matar mosquitos, excepto que estos mosquitos habían demostrado ser capaces de devorar ejércitos enteros. Pero incluso este despliegue masivo subestimaba lo que Espartaco había logrado crear. Su ejército había crecido hasta alcanzar entre 90 y 120.000 efectivos, incluyendo no solo combatientes, sino familias completas de esclavos fugitivos. Era una sociedad móvil,
una nación errante que se desplazaba por Italia liberando plantaciones, reclutando nuevos miembros y demostrando que existía una alternativa al orden romano. La campaña de 72 a.C. se convirtió en una pesadilla para Roma cuando Espartaco dividió hábilmente las fuerzas consulares y las derrotó por separado. Primero, permitió que Gelio destruyera un contingente rebelde liderado por Crixo en el monte Gargano, sacrificando deliberadamente a 30.000 de sus seguidores para atraer a los romanos a una trampa. Luego, con sus fuerzas principales, aniquiló a ambos ejércitos consulares en una demostración de genio táctico que dejó claro que Roma no enfrentaba simplemente una rebelión, sino una guerra contra un comandante militar de genio excepcional. La marcha hacia el norte que siguió fue el momento de mayor terror en la historia republicana romana. Espartaco dirigió su ejército hacia los Alpes, aparentemente con la intención de escapar de Italia y dispersar sus fuerzas a sus tierras natales. Cada ciudad en su camino se convertía en un centro de reclutamiento involuntario. Cada latifundio visitado se transformaba en una fuente de nuevos soldados y suministros. Pero entonces, en el momento de aparente triunfo, cuando las fronteras de Italia estaban al alcance y la libertad parecía garantizada, Espartaco tomó la decisión que definiría el resto de la guerra. Dio media vuelta y regresó al sur. Las razones de esta decisión siguen siendo uno de los misterios más debatidos de la historia antigua, pero sus consecuencias fueron claras. La guerra que Roma esperaba que terminara con la fuga de los rebeldes continuaría por otro año devastador. ¿Cómo termina la historia de un hombre que transformó 70 gladiadores en un ejército de 120.000 guerreros? La respuesta nos lleva al año 71 a.C., cuando el destino que la profetisa Tracia había previsto finalmente se cumplió en las orillas del río Silario, donde Espartaco enfrentaría su última y más épica batalla. Para el invierno del 72-71 a.C., Roma había comprendido finalmente la magnitud de la amenaza que representaba Espartaco. El Senado tomó una decisión sin precedentes. Entregó el comando supremo contra los rebeldes a Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma y el único senador que se había ofrecido voluntariamente para esta misión aparentemente imposible. Craso era diferente a los comandantes anteriores que habían enfrentado a Espartaco. Mientras otros habían visto esta campaña como una operación de policía vergonzosa, él la entendía como una oportunidad de demostrar su genio militar y asegurar su posición política. Más importante aún, Craso respetaba genuinamente las habilidades de su enemigo y estaba dispuesto a usar cualquier método, por brutal que fuera, para lograr la victoria. Con 8 legiones a su disposición, más de 40.000 soldados profesionales, Craso implementó una estrategia que ningún comandante anterior había intentado. En lugar de perseguir al ejército rebelde, construyó la fortificación más ambiciosa de la República Romana. A través de toda la península sur de Italia, desde el mar Tirreno hasta el Adriático, sus legiones construyeron un muro de 65 kilómetros de longitud, con zanjas, empalizadas y torres de vigilancia. La construcción de este muro fue una obra maestra de ingeniería militar diseñada para convertir todo el sur de Italia en una prisión gigantesca. Espartaco se encontró atrapado en el dedo del pie de la península, con el ejército de Craso bloqueando el norte, el mar rodeándolo por 3 lados y los suministros agotándose rápidamente. Era la trampa perfecta, diseñada por el único comandante romano que había comprendido que Espartaco no podía ser derrotado en batalla abierta, sino que tenía que ser estrangulado logísticamente. Pero incluso en esta situación desesperada, Espartaco demostró una vez más por qué era considerado un genio militar. Durante una tormenta de nieve en pleno invierno,
dirigió a sus fuerzas en una fuga nocturna que los historiadores militares consideran una de las maniobras más audaces de la historia antigua. Usando cadáveres, tierra y ramas para llenar las zanjas romanas, 50.000 rebeldes cruzaron las fortificaciones de Craso en silencio absoluto y escaparon hacia el norte. Sin embargo, la libertad fue efímera. Las divisiones internas que Espartaco había logrado controlar durante 2 años finalmente estallaron. Gánicos y Casto, líderes galos y germanos, se separaron con 12.000 hombres, aparentemente cansados de la disciplina militar de Espartaco y deseosos de obtener botín inmediato. Craso destruyó esta fuerza dividida y Espartaco se encontró enfrentando la realidad de que su ejército se estaba desintegrando justo cuando más necesitaba unidad. La batalla final llegó en la primavera del 71 a.C., cerca del río Silario, en el sur de Italia. Espartaco, sabiendo que no había escape posible, tomó una decisión que definiría su leyenda para la eternidad. Mató a su propio caballo de guerra frente a sus tropas y declaró: «Si ganamos, tendré mi elección entre los mejores caballos romanos. Si perdemos, no necesitaré ninguno». En la batalla que siguió, Espartaco dirigió personalmente un asalto desesperado contra las líneas romanas, intentando llegar hasta Craso para resolver la guerra en combate singular. Logró matar a 2 centuriones romanos con sus propias manos antes de ser rodeado y herido mortalmente. Su cuerpo nunca fue encontrado entre los miles de cadáveres que cubrían el campo de batalla. La profecía de la mujer Tracia se había cumplido. Espartaco había alcanzado un poder grande y temible y había encontrado un final desafortunado. Pero había logrado algo más importante que la victoria militar. Había demostrado que incluso el poder más absoluto puede ser desafiado por quienes no tienen nada que perder excepto sus cadenas. Su nombre se convertiría en sinónimo de resistencia, inspirando a revolucionarios desde Toussaint Louverture hasta los fundadores de la Liga Espartaquista. Los 6.000 sobrevivientes capturados fueron crucificados a lo largo de toda la Vía Apia, desde Roma hasta Capua, en una exhibición de poder diseñada para aterrorizar a cualquiera que considerara seguir el ejemplo de Espartaco. Pero las cruces también se convirtieron en un testimonio involuntario de que 70 gladiadores habían logrado crear un ejército lo suficientemente grande como para requerir 6.000 crucifixiones. Roma había ganado la guerra, pero Espartaco había ganado la inmortalidad.